Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Destinos Impecables, escrito por Octubre de Babilonia. Capítulo 4. Objetivo A, menos. A la semana siguiente, los sucesos cotidianos se dan como de costumbre, o quizás no. Por la tarde del mismo día, un grupo de individuos que se databan de profesionales se preparaban para ingresar de manera sospechosa a una propiedad de un farmacéutico, un tal Patricio La Rosa. Ingresando por la terraza y con instrumentos muy perspicaces y extraños, estos hombres lograron desactivar las alarmas. Entrando a la casa del señor La Rosa, se dirigen hacia la oficina donde una caja fuerte los aguardaba ansiosamente. Cada uno de ellos encendió una luz de sus linternas pequeñas dentro de la habitación. Cuando notaron la caja fuerte, se sorprendieron un poco por el pequeño tamaño de la misma. Mientras empezaron a abrir la caja fuerte, un auto se escuchó mientras estacionaba en la cochera. Esto sacudió alertando a esos hombres, puesto que el dueño de la casa había venido inesperadamente. Su plan inicial había caído un poco. Podían perderlo todo. Sin embargo, uno de ellos empezó a revisar por una ranura que dejaba visible las cortinas de la ventana de aquella oficina, que detrás del auto del farmacéutico había un taxi. Del mismo descendió una mujer y de la que el farmacéutico le permitió el acceso a la casa. ¿Estás seguro que tu mujer no está en casa?, pregunta Emma. Sí, mi amor. Milena está en la casa de su odiosa hermana Dana, responde Patricio. ¿Y los niños? Mientras revisa con la mirada el comedor. Ay, prima amada mía, te dije que los mandé de campamento esta semana. Estamos liberados de niños molestos. De paso, fueron con sus primos. Te dije 1000 veces que no me digas prima. Somos primos, ya lo sé. Es incómodo, reprochó Emma. Escucharon todo el diálogo e incluso vieron algunas manos traviesas en esos cuerpos. Los hombres estaban ocultos. Su objetivo se había convertido en otra posibilidad. Para eso debían irse de ahí sin ser vistos. Prefirieron irse hacia la cocina que conectaba con la puerta del patio. Sin embargo, se toparon con una persona de espaldas que buscaba algo en uno de los cajones de la alacena. Esta voltea era otra mujer. Uno de ellos la reconoció por los portarretratos hallados en el escritorio de la oficina del farmacéutico. El silencio reinó unos segundos hasta que ella supuso que eran los de seguridad que su esposo había contratado por un intento de robo fallido en su casa la vez pasada. ¿Ustedes son los de la seguridad BGH? Llegaron en un buen momento. Claro, dijeron al unísono mientras sus ojos se abrían y se hacían grandes. Mi marido ha llegado con Emma La Rosa, su prima, ¿cierto?, indagó la mujer. ¿Capaz? Sí, puedo confirmar que su esposo le es infiel, señora Milena Maidana de La Rosa, contesta uno cumpliendo bien el rol que le había mencionado la mujer. Bien, espero que graben este recuerdo bochornoso. 3 de los 5 se fueron de la casa por el patio aguardando a los otros 2 que habían ido con sus cámaras MP4 para filmar y dejar en evidencia que el farmacéutico Patricio La Rosa era un chiste incestuoso. Las habitaciones de la casa estaban en el segundo piso de la misma. Por ello, Milena subió lentamente las escaleras, portando en una de sus manos el cuchillo para rebanar el pan. Por detrás de ella, aquellos hombres.
Mientras tanto, en la habitación matrimonial, los amantes estaban completamente desnudos, jugando sus jueguitos cuando Emma pide a Patricio el uso del baño con la intención de usar como de costumbre el maquillaje caro de Milena, simplemente para ponerse más atractiva y seguir jugando en su miserable descaro. Patricio a veces se tapaba el cuerpo completo para asustar o para que Emma lo investigase con sus manos lujuriosas. Sin embargo, en la habitación entró Milena, quien se acostó al lado de su infiel esposo. Entretanto, los otros quedaron parados en el umbral de la puerta, filmando todo. Cuando la puerta del baño en suite que tenía la familia La Rosa sale desnuda Emma, observa quedándose pasmada al notar la presencia de Milena y se sonrojó, dado que se estremece por notar a dos hombres más. Este era su objetivo a menos. Todo excelente, pero te olvidaste de algo. Emma, la tímida de la familia de La Rosa. Puesto que eres una reventada al contarle a mi hermana lo lindo que trataba a mi esposo cuando yo no estaba presente. Por bocona, dice Milena sonriendo con fastidio. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. ¿Milena? Patricio al oírla reacciona alterado. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no ves, queridito? Emma, ¿te acuestas con mi esposo? Dice Milena, serena, sin borrar una sonrisa algo alocada. Lamento decirte que no estás equivocada. Él no te ama, eres tóxica, una enferma total. Lo acosas, lo asfixias. ¿Y qué pretendes con esos tipos filmándonos? Dice Emma, defendiendo lo indefendible. Pruebas, señora incestuosa, responde uno de ellos que filmaba. Bastaron unos segundos para que Milena reaccionase algo desquiciada, puesto que amenazó a su esposo con el cuchillo para rebanar pan. Pero el farmacéutico quiso librarse de ella, por lo que forcejearon un poco, lo que resultó que Milena, para librarse de su esposo, lo apuñalara varias veces seguidas. Emma veía todo paralizada. Quiso huir, pero no pudo, porque los dos hombres no se lo permitieron. En ese suceso, uno de los teléfonos móviles sonó. Uno de los hombres atendió y decidió llamar a una ambulancia. El video MP4 que había sido grabado lo dejarían en la entrada de la casa, cuando la mujer, quien veía saturada y enojada, estaba simplemente llorando e insultando a su esposo, que se desangraba recostado en la cama, y que la otra mujer estaba arrodillada gimiendo de dolor. Fue el momento perfecto para irse hacia la caja fuerte pequeña. 3 de sus compañeros eran ladrones, pero estos dos, aunque también lo eran, en realidad no les interesaba el dinero de la misma. Querían los documentos y acciones sobre un nuevo fármaco que era sutil en el mercado narco. Cuando la sirena de la ambulancia se oyó cercana, decidieron salirse e ir a tomar un taxi, que curiosamente los aguardaba afuera de esa dirección. Arroyo, compadre, acelera, dijo uno de ellos. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Y tu amigo va caminando o qué? Dijo el taxista. Vayan nomás, luego los veo. Él debe de informar algo. Entonces, ¿seguís trabajando con él? Pregunta el taxista a su conocido. Sí, ellos 3 no. Vinieron por el dinerillo. ¿Para cuándo dejás este laburo atestado de mugre? Indaga el pasajero con total confianza. Este mugrero me da de comer. Respeta mi taxi, che. Se echa a reír el taxista Arroyo.
Perdón, don Mario, dijo a modo de disculpa riéndose también. La ambulancia arribó a la casa que le dieron el informe, y con ella cayeron algunos patrulleros de la policía. 2 enfermeros y un paramédico se dirigen con sus instrumentos de reanimación por si acaso al domicilio, pero se hallaron con la escena apasional. Uno de los enfermeros se separó de su compañera y fue hacia el rincón de la habitación. Hermana, ¿estás herida? Ay, hermanito, mi querido Sergio, el infeliz de Patricio me ponía los cuernos con esta zorra de su prima. Ok, era de saberse eso. Déjame revisarte. Suelta el cuchillo primero, dijo el enfermero Maidana. No quiero. Sí quiero, no lo sé, estoy bien. Pero creo que maté a mi esposo, dijo algo trastornada. Yo me voy, dijo Emma saliendo de la habitación mientras alzaba su ropa del piso. La enfermera, junto con el paramédico, hicieron lo que pudieran tratando de reanimar al farmacéutico, pero fue imposible. El hombre había muerto, por múltiples cortes en sus órganos y venas que lo dejaron sin vida. Mientras Emma bajaba las escaleras, ya vestida, pensaba escaparse y culpar de todo a la tóxica esposa de su amado primo, pero la policía del distrito número 18 había visto el video de que la misma no solo estuvo presente en el asesinato, sino que también hurtaba y robaba las pertenencias de ese hogar. Por tanto, la arrestaron, como así lo hicieron con la principal sospechosa del asesinato apasional, a la señora Milena Maidana, de La Rosa. Mientras la policía llevaba detenidas a la esposa y a la prima del difunto, la ambulancia esperó a que la ambulancia de la morgue, el refugio de la ciudad, se llevase el cuerpo sin vida para realizar y confirmar con la autopsia lo que ellos habían dicho en el papeleo que había rellenado. El taxista Mario Arroyo, luego de dejar en el destino a esos ladrones y cambiar de ruta para que su conocido fuese a donde debía ir, la noche había caído e iniciaba el periodo del horario de la cena tempranera. Porque, como todo taxista rutinario, a las 21 horas era la hora de ir a cenar. Sin embargo, prefirió hacer un viaje más y buscar clientela sobre la avenida Maipú en pleno centro de la ciudad. Para allá se dirigió. Todavía no eran las 9 de la noche, pero luego de un largo trayecto, unos vehículos federales, junto con un ómnibus federal, trasladaban a un preso que había pertenecido al grupo de la red. Estos decían tomar un atajo por la avenida Maipú, porque parecía estar desierta. Frenaron en un semáforo mientras aguardaban. Se oyeron ruidos que lo alertaron, quedando entre ellos la duda de lo que no podían visualizar en la avenida, que se encontraba iluminada por sectores. En el mismo momento aparecieron unos vehículos con las luces apagadas. Era un grupo de 5 autos sin patentes, con vidrios polarizados, que se adelantaron rodeando los coches federales cuando el semáforo cambió al color verde. De inmediato encendieron sus luces altas, cegando a los federales. Desde los automóviles descendieron unos hombres armados con metralletas y armas de fuego de alto calibre que dispararon contra los federales a quemarropa. Detrás del colectivo, entre paréntesis, autobús, cerrar paréntesis, se encontraba el móvil 1520P, mayúscula, quien estaba custodiando la parte trasera del colectivo federal, pero al oír los disparos, se dispuso a salir de ahí y distraer a aquellos sujetos para poder liberar a algún posible compañero que aún se mantuviera con vida. Por tanto, la conductora aceleró embistiendo a uno de esos coches sin patentes. Al frenar de lleno y hacer juego de luces, logra que de los 5 vehículos, 3 capten su atención, con el propósito de perseguirle.
logrando retroceder en marcha atrás Hire-nu, dándole la espalda a aquellos sujetos, que al percatarse del número del móvil deciden ir tras la conductora. En medio de la avenida Maipú y en contramano circulaban 4 coches a alta velocidad. Los disparos empezaron a efectuarse contra el móvil federal 1520P. En eso, muy tranquilo, el taxista Mario Arroyo había logrado recibir un llamado de su central para buscar a un pasajero. Un viaje era igual a un buen pago. A pesar de que ya eran las 22 horas, no le importaba con tal de tener más paga. Lo que no pudo prever fue que en contramano alguien le hacía juego de luces para que se corriera de ese carril. El móvil 1520P de la Policía Federal sufre un desequilibrio en una de sus ruedas traseras por un disparo que impactó en una de ellas. Por tanto, el auto empezó a girar hasta que la conductora puso el freno de mano y, sacando por la ventanilla su arma reglamentaria, efectuó varios disparos hacia el coche más cercano con el fin de frenar a alguno, pudiendo herir a un conductor y lograr que ese vehículo perdiese el control. Ahora le quedan 2 autos más por eliminar, pero la persecución no acabó ahí. Tuvo que conducir de culata mientras esquivaba con algunas maniobras arriesgadas los disparos de los otros hacia su móvil. El taxista quedó observando aquel espectáculo, pero no se movía de carril. Cuando reaccionó, sonó su celular, el cual quiso agarrar para atender el llamado, pero se le resbaló del temblor de sus manos entre medio de los pedales del acelerador y del freno, haciendo que por instinto Mario Arroyo se agachase a recogerlo del suelo. Una sirena y un par de bocinazos se oían cada vez más cerca. Cuando pudo al fin tener el teléfono móvil en sus manos, era demasiado tarde. Un vehículo de culata iba a su dirección. Su reacción fue lenta, por lo que recibió un choque lateral en su taxi. La conductora del móvil 1520P federal, antes de impactar contra el taxi, quiso desviar un poco su vehículo, pero una de sus otras llantas explotó, haciendo que impactase contra el lateral del taxi, quedando a un lado del taxi. Tal choque hizo una resonancia brusca y el silencio se produjo un poco. Los demás quedaron a unos pocos metros, observando si debían terminar el trabajo o no. Y hasta aquí llegamos con el fin del capítulo número 4 de Destinos Impecables. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.